Bienvenidos a Pasión y Duela. Yo soy Andrés y el día de hoy te estaré hablando de los movimientos que siguen ocurriendo en el mercado NBA. Intercambios, fichajes y renovaciones que han ocurrido en estos días. Quédate hasta el final para que tengas un panorama más completo de lo que ha sucedido en la liga. Comenzamos. Como te comenté, el día de hoy hablaremos de los siguientes jugadores: Michael Porter Jr., Cam Johnson, Lonzo Ball, D'Angelo Russell, Kyrie Irving, Brook Lopez, James Harden, Julius Randle, Naz Reid, Shai Gilgeous-Alexander y por último, DeAndre Ayton. Comencemos con Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. fue intercambiado de los Denver Nuggets a los Brooklyn Nets. La operación fue: los Brooklyn Nets mandan a Cam Johnson y los Denver Nuggets reciben a Michael Porter Jr. y una primera ronda de 2032. El alero promedió 18 puntos. Michael Porter Jr. promedió 18 puntos, 7 rebotes y 40% en el tiro de 3 la temporada pasada con los Denver Nuggets. Fue un jugador consistente en la anotación, pero lo que muchas veces se le ha recriminado a Michael Porter Jr. es su defensa. Justo es lo que Cameron Johnson podrá aportar a los Nuggets, pero más adelante hablaremos de él. Si nos fijamos en Michael Porter Jr., ¿qué puede aportar a los Brooklyn Nets? Michael Porter Jr. es un excelente tirador a pie firme, y los Brooklyn Nets tendrán a Cam Thomas y a Egor Demin para generar mucho juego. Entonces habrá muchas ocasiones en que Michael Porter estará solo en una esquina esperando el balón para poder anotar de 3. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Michael Porter Jr. podrá acoplarse como segunda arma ofensiva de los Nets? Ahora continuamos con la segunda parte de este traspaso, que fue Cam Johnson. Cam Johnson llega a los Nuggets proveniente de los Nets, y Cam Johnson promedió 19 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 39% en el tiro de 3. Números muy similares a los de Michael Porter Jr. Pero aquí los Nuggets crecen tremendamente a la defensa, ya que antes todo le tocaba a Aaron Gordon y un poquito a Christian Brown. Pero Aaron Gordon siempre cubría al jugador número 3 o al jugador número 4 en los esquemas ofensivos. Con la llegada de Cam Johnson, va a poder jugar Cam Johnson y Aaron Gordon seguramente de titulares, y esto hará que la carga defensiva se distribuya entre ellos dos. ¿Creen que Johnson pueda retomar ese nivel de jugador terciario o de cuarto nivel de nuevo aquí en los Nuggets como lo llegó a hacer alguna vez en Phoenix? Sigamos con los movimientos. Es el de Lonzo Ball. El hermano mayor de los Ball llega a los Cleveland Cavaliers proveniente de los Chicago Bulls. El intercambio fue por Isaac Okoro. Lonzo Ball promedió 8 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias el año pasado, pero solamente jugó 35 partidos. Y lamentablemente esta es la historia de Lonzo Ball. Lonzo Ball no se ha podido mantener sano durante muchos tramos de su carrera. ¿Qué ganan los Cavs con este intercambio? Ganan un base escolta que va a poder cubrir ciertos periodos de tiempo en los que Darius Garland y Donovan Mitchell no jueguen. Esto es muy importante porque el año pasado no tenían a este jugador que pudiera cubrir esas. Tenían a Ty Jerome que cubría estos momentos, pero con la llegada de Lonzo Ball creo que mejoran sobre todo en Basketball IQ, ya que Lonzo Ball es un gran asistidor, ve muy bien el juego, y teniendo a Evan Mobley para poder y a Jarrett Allen para poder conectar alley-oop sobre todo, va a funcionar mucho los partidos que Lonzo Ball pueda dar. Y esta es mi pregunta: ¿ustedes creen que Lonzo Ball se pueda mantener sano y cooperar constantemente a los Cleveland Cavaliers? Siguiente movimiento es D'Angelo Russell. D'Lo llega proveniente de los Brooklyn Nets
y bueno, llega más bien en la agencia libre y Dallas Mavericks tuvo que pagar por él 13 millones por 2 años. D'Lo viene de su peor temporada en su carrera. Solamente promedió 13 puntos y 5 asistencias. Seguramente el rol de D'Angelo Russell en los Mavericks será cubrir los partidos que esté lesionado Kyrie Irving, porque recordemos que Kyrie Irving se lesionó la temporada pasada y está esperado que regrese hasta enero más o menos. Entonces, el tiempo que esté Irving fuera será el tiempo que Russell tendrá para demostrar que todavía puede ser un base interesante en la liga, que todavía puede ser un base que anote y que pueda complementar a sus demás compañeros. Russell se estará reencontrando con Anthony Davis, y una vez que Kyrie Irving regrese, Russell seguramente pasará a ocupar el puesto de sexto hombre. ¿Creen que Russell se complemente bien con Cooper Flag y con Anthony Davis de nuevo? Ahora pasemos a otro trade, a otro movimiento que tiene que ver con los Dallas Mavericks. Esto tiene que ver con la recontratación de Kyrie Irving. Kyrie Irving firmó una extensión de contrato por 3 años y 119 millones de dólares. Esto le asegura al Uncle Drew tener un contrato hasta los 36 años. Irving promedió el año pasado 25 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias con 40% en el triple. Lamentablemente jugó alrededor de 55 partidos. Irving se perderá los primeros 3 meses de la temporada, que serán los que D'Angelo Russell tendrá que cubrir. Pero, una vez que regrese, vamos a ver si puede tomar una buena dinámica con Cooper Flag y retomar la dinámica que tuvo con Anthony Davis en los pocos partidos que compartieron en la duela. ¿Ustedes creen que los Mavericks podrán mantenerse a flote mientras Irving regresa? Y una vez que Irving regresa, ¿creen que los Mavericks realmente son un contendiente para la temporada que entra? Otro movimiento muy interesante en esta agencia libre es el de Brook López. Brook López decidió firmar con Los Ángeles Clippers por 2 años y 18 millones de dólares. El pívot de origen cubano promedió el año pasado con los Bucks 13 puntos, 5 rebotes, 2 tapones y 37% en el tiro de 3. Estos son números estelares para un pívot de la liga y sobre todo un pívot que además te protege el aro. López llega a los Clippers a ser el sustituto de Ivica Zubac. Ivica Zubac tuvo una temporada brutal el año pasado, una máquina de dobles y realmente fue su jugador más consistente, ya que Kawhi Leonard, como siempre, estuvo lesionado toda la temporada, o muchos tramos de la temporada, y James Harden es un jugador élite, pero lamentablemente ha venido hacia abajo. El esquema de los Clippers tendrá que cambiar con la llegada de Brook López, porque con Ivica Zubac lo que hacen es tener un pívot ofensivo que puede anotar cerca de la canasta y que Harden se llena de muchas asistencias gracias a él. Pero los momentos que juegue Brook López va a tener que jugar de frente al aro, tirar mucho de 3. Entonces el esquema de los Clippers tendrá que cambiar un poquito. Esto ayudará a que haya más espacio en la zona pintada y que pueda haber más penetraciones de James Harden y de los jugadores secundarios. ¿López crees que sea una buena sustitución para Ivica Zubac? Yo creo que sí. Sigamos hablando de los Clippers. Los Clippers decidieron renovar a James Harden por 2 años más y 82 millones de dólares. Seguramente este es el último contrato de Harden de estos números. Harden siempre ha sido un jugador sólido. Promedió el año pasado 23 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Y hubo muchos partidos que estuvo cerca de la triple decena. Y la temporada pasada fue seleccionado al All-Star por 11 veces en su carrera ha sido seleccionado al All-Star. El proyecto de los Clippers sigue teniendo como pilares a Harden y a Kawhi, pero como ya mencioné, el año pasado se incorporó Zubac y a ver qué pueden hacer con López. ¿Cuántos años más crees que le queden a James Harden de carrera a un nivel sólido? El siguiente jugador del que voy a hablar es Julius Randle.
El alero tejano renovó por 3 años y $100 millones con los Minnesota Timberwolves. Recordemos que Julius Randle llegó la temporada pasada a los T-Wolves procedente de los New York Knicks. Fue el cambio que se hizo con Karl Anthony Towns. Con la renovación de Randle, los Wolves aseguran tener dos jugadores grandes por dentro, sólidos, que son Randle y Gobert. Son de diferentes capacidades. Gobert enfocado mucho a la defensiva, Randle enfocado mucho a la ofensiva, pero Randle va a seguir siendo la segunda espada de Anthony Edwards. ¿Ustedes creen que con Randle como segunda espada es suficiente para que los T-Wolves compitan? Pero bueno, sigamos hablando de los T-Wolves, porque se movieron bien y volvieron a renovar a Naz Reid. Naz Reid va a seguir 5 años más y le pagaron $125 millones. Reid ha tenido 2 temporadas muy buenas. En esta temporada promedió 14 puntos, 6 rebotes y 38% en el tiro de 3. Aunque bajó su porcentaje de tiro de 3 del año anterior en el que fue seleccionado sexto hombre, Reid subió en puntos y Reid subió en rebotes. Ahora, yo creo que el rol de Naz Reid seguirá siendo el mismo, el de sexto hombre, que ganó el premio en el 2023. Ya que no creo que vaya a quitar de la titularidad a Rudy Gobert ni a Julius Randle, pero entre los tres, entre Gobert, Reid y Randle, tendrán que distribuir los 96 minutos de las posiciones 4 y 5. Esperemos que les vaya bien a los T-Wolves con estas dos renovaciones de Randle y de Reid. Vamos a hablar ahora de la cara de las finales, de Shai Gilgeous-Alexander, ya que SUA decidió renovar por 4 años más y $285 millones. Esto lo hace en el contrato mejor pagado anualmente en la NBA. Pero no podría ser diferente. SGA fue MVP de la temporada regular, MVP de la Conferencia del Oeste y MVP de las finales de la NBA. Promedió 33 puntos, 5 rebotes, 2 robos y un tapón. Esta renovación asienta los cimientos de una posible dinastía en Oklahoma City Thunder, porque, siendo honestos, él es la cara del equipo y se va a quedar en ese equipo por muchos años más y buscará repetir el título de la NBA. ¿Ustedes creen que va a poder generarse una dinastía con SGA, con Jalen Williams y con Chet Holmgren? ¿O creen que les falta algo más? Y por último, vamos a hablar de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton es un fichaje muy sonado en estos días porque llegó a los Lakers. Recordemos que los Lakers es un equipo muy popular, que el año pasado incorporó a Luka Doncic y que además tiene a LeBron James. Entonces, DeAndre Ayton llega para suplir una necesidad que tienen los Lakers, que es el de un pivot titular. El año pasado los Lakers estuvieron a nada de hacerse con los servicios de Mark Williams, pero el traspaso se cayó por condiciones físicas de Mark Williams. Ahora adquieren a DeAndre Ayton y DeAndre Ayton llega a ser esa pieza que estaban buscando los Lakers. Pero ¿realmente creen que Ayton es la pieza que los Lakers están buscando? La temporada pasada promedió 14 puntos y 10 rebotes, pero solo jugó 48 partidos, que es algo alarmante. Y en los partidos que no juegue DeAndre Ayton, ¿volverá a jugar Jackson Hayes? Yo creo que el movimiento más interesante de los que les platiqué es la llegada de Cam Johnson a los Denver Nuggets, ya que los Denver Nuggets están incorporando un alero versátil, anotador y un gran defensor. También me gustó la llegada de Lonzo Ball, ya que están obteniendo un backup guard para los momentos en que tenga que descansar Donovan Mitchell y Darius Garland. Por otro lado, el movimiento de DeAndre Ayton a los Lakers me parece muy arriesgado, porque es un jugador que no ha comprobado ser consistente, sobre todo en estar en la cancha en los últimos años. Vamos a ver qué sale para los Lakers. El día de hoy me gustaría hacer un agradecimiento especial a Marco Martínez por su colaboración con el canal. Sin más, no me queda más que despedirme.
y darte las gracias. Que tengas un excelente día. Hasta luego.